Unos días después del suicidio de Rob, un puñado de jóvenes periodistas se presentó en la escuela en busca de citas. Antes de que el profesorado pudiera echarlos, presionaron mucho para que alguien, cualquiera, apoyara el ángulo del lobo solitario tirador de la escuela. Los verdaderos amigos de Rob se negaron rotundamente a hablar con los periodistas, pero hay un elemento entre los jóvenes que solo quieren llamar la atención, y los mismos chicos que se presentaron en la terapia de duelo, a pesar de no haber estado nunca especialmente cerca de Rob, fueron los primeros en hacer cola para proporcionar algunos testimonios. Al día siguiente, el periódico local se llenó de declaraciones como «Nadie le conocía realmente», dice la estudiante Melissa Bennett. Para Fletch, eso sería una bofetada en la cara. ¿Qué por qué? Empecemos por el hecho que ni siquiera lo conocía. Más o menos una semana después de la muerte de Rob, Fletch volvió a recogerme por la mañana y no paraba de decir cosas como «yo no cuento», «Murph no cuenta», «puta mierda». Escucharlo despotricar sobre la historia en el periódico me hizo pensar que tal vez debería haber dicho algo a los periodistas. No había pretendido tener una visión especial del estado mental de Keenan, pero podría haber sido agradable para sus amigos y familiares haber visto algo sencillo y honesto, algo que no encajara en la narrativa del lobo solitario, aunque no fuera más que decir, sí, tenía amigos, solo que no te hablan porque estás de duelo, parásito sin corazón. Ojalá hubiera hecho eso, pero no lo hice. También me gustaría poder decir que fui yo quien escribió un artículo de opinión la semana siguiente, criticando a los periodistas por entrar a una escuela y empujar a los estudiantes, que todavía se tambaleaban por la pérdida de un compañero de clase, a soltar un montón de tonterías pseudocientíficas de psicología pop. Pero tampoco fui yo, era un estudiante de último año que no conocía muy bien. Había hecho algunos intentos tenues para que Fletch se abriera sobre Rob. Lo mejor que había conseguido era que despotricara de los niños en las sesiones de terapia de duelo que no correspondían. Hablar de ellos enfurecía tanto al normalmente plácido Fletch que creía que le iba a dar un aneurisma. Después de eso me rendí rápidamente. Una vez que resolví no entrometerme en la vida de Fletch, nuestros paseos matutinos se asentaron en algo casi cómodo. Nuestra amistad casual era como una rodilla que se recuperaba de una lesión. Está bien mientras no le pongas peso. Y así seguían las cosas el día que volvimos de la escuela, después del cumpleaños de Drew de Luca. Hoy en día, rastrear la historia que me llevó a la aguja habría sido un juego de niños. Para mí al menos, para ti he cambiado demasiados detalles. Podría haber tecleado ese pequeño fragmento, rimado la nota de suicidio de Rob en Google y tener mi respuesta en segundos. Pero internet no era tan robusto en aquel entonces. Diablos, estoy bastante seguro que en 1999 todavía utilizaba Hotbot. Sin embargo, desde el momento en que volví de la casa de Drew hasta que empezaron las clases el lunes, pasé todos los minutos que estuve despierto recorriendo todos los libros de lugares embrujados y sitios web paranormales que pude encontrar, buscando la frase «y cada hora veo su cara mientras corre la carrera interminable». O alguna variación. Al final de la semana, el contenido de la mitad de mi estantería se había redistribuido por toda la casa. Y yo ya había pasado por GIFs de fantasmas bailando, haciendo clic en un enlace tras otro en las páginas de Geosite, hasta que me sangraron los ojos, pero todavía no tenía nada que mostrar. Sabía que no podía sacar el tema con Fletch, no directamente en todo caso. La muerte de Rob era todavía un nervio crudo, así que fui a la única persona que sabía aún más sobre historias de fantasmas que yo, la aterradora Kerry. Crecer en los bosques de New Hampshire, al pie de las montañas blancas, no fue del todo malo. Mi escuela tenía un club de senderismo que también nos enseñaba habilidades elementales de supervivencia en la naturaleza. Era muy popular, sobre todo porque culminaba en una excursión de una semana, lo que significaba que se perdías una semana entera de clases. Como estudiantes de primer año, mis amigos y yo nos inscribimos para ir juntos ese otoño, pero 2 semanas antes del gran evento, contraje un caso de faringitis esteórica resistente a los antibióticos y me tuvieron que estripar las amígdalas. Completamente divertido.
Como el programa era muy popular, cada estudiante solo podía participar una vez. Aunque me permitieron recuperar mi excursión el invierno siguiente, fue un poco decepcionante, ya que ninguno de mis amigos pudo venir conmigo. Me sentía muy celoso de mis amigos cuando volvieron de la excursión más unidos que nunca, con un montón de chistes e historias de su semana en el bosque. Pero cuando salí de excursión unos meses más tarde, las cosas en mi círculo de amigos ya habían vuelto a la normalidad. Yo estaba principalmente preocupado por estar atrapado en el bosque con compañeros de clase al azar con los que tenía poco en común. Si nunca has pasado todo el día de excursión con una mochila de gran tamaño, es posible que no aprecies lo agotador que puede ser. Hay un alto índice de niños que se enferman o tiran la toalla y tienen que ser recogidos y llevados a casa. Hay un índice aún mayor de niños que nunca se callan sobre lo mucho que les duelen los pies. Y para cuando paramos a comer el primer día, cualquier preocupación que tenía sobre la soledad fue sustituida por mi odio hirviente hacia cada uno de ese grupo de niños. Los que éramos capaces de mantener la boca cerrada, al menos en lo que respecta a los pies, nos unimos rápidamente. Así fue como me hice amigo de la aterradora Carrie Peterson, la última persona en la Tierra a la que me imaginaba acercarme. Carrie era una de esas personas desafortunadas que parecen científicamente diseñadas para ser molestadas. Medía casi 1,80 m, tenía bastante sobrepeso, era un desastre en la escuela, era pobre, para los estándares de mi ciertamente acomodada ciudad, y estaba maldita con una cabeza del tamaño de una calabaza grande. Había tenido clases con Carrie de forma intermitente durante 9 años, y antes de la excursión dudo haber dirigido más de 2 palabras. Aunque, para ser justos, en algún momento de la escuela media, ella había profundizado su propio aislamiento de la mayoría de la clase al volverse intensamente gótica, a la manera de Baby Bat de los adolescentes de los 90. Había una chica rubia en la excursión, creo que se llamaba Stephanie Foster, que 2 horas antes me había parecido muy guapa, y a pesar de sus quejas, seguía pensando que me gustaría conocerla mejor, antes de que dejara escapar esta joya. Dios, solo quería faltar a la escuela, ¿por qué tenemos que caminar tanto? Puse los ojos en blanco, pero no tenía nada. Carrie, sin embargo, no podía dejarlo pasar. ¿Qué carajo creías que era una caminata? Stephanie la miró como si Carrie fuera algo que hubiera raspado de la suela de sus botas. Nadie está hablando contigo, y nadie quiere escucharte. No pude evitarlo, me reí, todavía no consideraba a la aterradora Carrie como una amiga, pero de repente era mucho más difícil que no me gustara. Después de la comida, nuestra fila excursionista reorganizó en silencio, y aparentemente de forma inconsciente nuestro orden de marcha, con lo que quejumbrosos, ocupando la retaguardia, y los que podíamos mantener nuestros dolores y molestias para nosotros mismos, liderando el grupo, a la hora de la cena, Stephanie y otros 3 chicos de su pandilla, quizás poco impresionados por las salchichas y las judías que íbamos a comer, decidieron tirar la toalla. En invierno oscurece pronto, oscuro y frío. Después de la cena en otoño, mis amigos pudieron deambular bastante por el campamento, pero para nosotros solo había una cosa que hacer, quedarnos cerca del fuego, y es ahí donde Carrie y yo nos unimos de verdad. Alguien preguntó medio en broma si conocían alguna buena historia de terror. Había la habitual reticencia de los estudiantes a dar un paso al frente y exponerse para ser juzgados, y nuestros acompañantes no estaban muy interesados en nada más que en comprobar nuestro trabajo de montaje de las tiendas. Pero después de unos cuantos intentos fallidos de los otros chicos, decidí contar una vieja costumbre, la historia de una anciana que vivía en Maine y que había sido sorprendida secuestrando mascotas y niños pequeños. Se decía que era una bruja que comía la carne de sus víctimas y convertía sus huesos en porcelana. En cuanto terminé, Carrie empezó a contar una de las suyas. Nos turnamos para contar historias el resto de la noche y continuamos contando historias cada noche después de la cena, durante el resto de la semana. Entre las carpas caminamos uno al lado del otro, charlando sobre el tipo de tonterías que parecen ser importantes para los adolescentes y preguntándonos mutuamente sobre los puntos calientes paranormales locales. De vuelta a la escuela, después de la excursión, mantener mi amistad con Carrie resultó difícil. Mis amigos nunca entendieron realmente el vínculo. No eran malos con ella, no exactamente, pero a pesar de mis esfuerzos por llevarla al redil, nunca la cogieron.
En cuanto a los pocos amigos que tenía Kerry, algunos no podían disimular su desprecio por mis gustos musicales o de vestimenta, mientras que otros eran del tipo de chicos desesperados y pegajosos, dos cosas que me resultaban difíciles de soportar, pero Kerry era una de las pocas personas con las que podía hablar sobre la pérdida de mi fe, y siempre estaba dispuesta a reunirse y a ir a mis infructuosas cacerías de fantasmas, así que seguíamos en un contacto regular. El lunes siguiente a mi conversación con Alina, localicé a la aterradora Kerry en la cafetería, sentada con otro grupo de chicos góticos. Habíamos hablado mucho después de que Rob se suicidara, en parte porque sabía que Kerry, de vez en cuando, tenía sus propios pensamientos suicidas. Puede que fuera el colmo de la estupidez, pero hasta que Rod Keenan lo hizo, acabó con su propia vida, nunca pensé que pudiera ocurrir en mi ciudad. Al menos no a nadie que conociera. Sin embargo, después de que lo hiciera, supe que no podía dejar que Kerry cayera por el mismo camino, y durante un tiempo redoblé mis esfuerzos para pasar tiempo con ella. Pero después de una noche especialmente incómoda de cazafantasmas en Greenfield, habíamos vuelto a la situación anterior. La saqué del café y le conté los acontecimientos de la fiesta de Drew de Luca. Kerry estaba muy interesada en el contenido de la nota, a pesar de que justo el mes anterior habíamos pasado varias horas siendo sermoneados por nuestros orientadores sobre las diferencias entre la depresión, la verdadera depresión, que era una enfermedad psicológica, y estar triste. Creo que a Kerry todavía le costaba creer que alguien se sintiera más desgraciado que ella, y quería saber qué había empujado a Rod más allá del punto de no retorno. Confiaba en Kerry, pero era reacio a compartir demasiado con ella. Odio admitirlo, pero a pesar de haber contado con Kerry entre mis amigos durante el último año, la bonita cara de Alina había cambiado mi lealtad por completo hacia ella en una sola conversación. Fui al grano. Rob escribió algo en la nota de Alina. Juro que es una historia de fantasmas, pero no recuerdo cuál es. ¿Y qué decía? Y cada hora veo su cara mientras corre la carrera sin fin. La aterradora Kerry se estremeció. El reloj del viudo. Odio ese. Mientras que mi historia comienza con el suicidio de Rod Keenan, la historia de la aguja en el bosque comienza casi un siglo antes, en la antigua ciudad de Enfield, Massachusetts, unos años antes de que fuera destruida. A finales de la década de 1920, un anciano relojero de Boston se casó con una hermosa joven y ambos se instalaron en Enfield. Era un maestro artesano, el mejor del mundo, capaz de crear máquinas de tal complejidad y precisión que a menudo se le llamaba el Da Vinci de la relojería. No es poca cosa teniendo en cuenta que el propio Da Vinci había diseñado autómatas de relojería. Era una gran belleza, refinada y culta antes de conocer al relojero. Había sido celebrada por el Braham de Boston por su ingenio y por organizar las mejores cenas. El relojero había amasado una gran fortuna, pero él, como todos los grandes artistas, no estaba satisfecho por los productos de su vida de trabajo. Quería construir un reloj más, un reloj que superara incluso al Rathaus Goldspiel de Múnich en su arte y complejidad. Completó sus planes en la primavera de 1931 y era hermoso. Sus diseños eran clásicos pero modernos, complejos pero limpios. Cada hora, cuando las campanas daban la hora, los autómatas salían de sus cámaras ocultas y representaban simbólicamente diferentes batallas de la guerra civil, contando cada día la historia de cómo el norte llegó a vencer al sur. Lowell y Boston querían desesperadamente la torre del reloj, al igual que algunas de las grandes empresas manufactureras y navieras. Pero antes de que pudieran comenzar la construcción de cualquier ayuntamiento, juzgado o sede corporativa, llegó la Gran Depresión. Todos los pretendientes desaparecieron en poco tiempo, uno tras otro, dejando al relojero solo con sus planes. Miserable y deprimido, el relojero temía morir antes de tener la oportunidad de ver completada su visión. Decidió que no dejaría que eso ocurriera, y comenzó a gastar su considerable fortuna en la construcción de la torre por su cuenta, como una adición a su propia casa en Enfield. Un día, con la torre de reloj casi terminada, el relojero volvió a la casa de recoger una pieza hecha a medida. Llegó mucho antes de lo previsto y descubrió a su mujer en la cama con otro hombre, uno de sus obreros. El relojero irrumpió en la habitación y gritó a su mujer y a su amante. Nunca se había sentido tan enfadado ni humillado en toda su vida,
pero aún no sabía lo que era la humillación. En lugar de pedirle perdón o de acobardarse ante él, o incluso huir de la habitación avergonzados, la mujer del relojero y su amante se rieron de él. Le dijeron al relojero que era un viejo impotente y que no le temía. «Vuelve a tus pequeños engranajes y muelles», dijo la mujer. «Tal vez si te portas bien y no haces ruido, antes te prepararé la cena esta noche». El relojero en estado de shock se escabulló de vuelta a sus engranajes y resortes, pero en lugar de ir a trabajar en el reloj, se puso a trabajar en un plan. Retiró los autómatas de sus puestos y dedicó todas sus escasas fuerzas a enrollar el enorme muelle que corría bajo sus raíles. Dispuso sus herramientas para que estuvieran a mano y luego esperó escuchando los ritmos de su cama matrimonial golpeando una y otra vez contra la pared. Finalmente los golpes rítmicos alcanzaron su crescendo y luego se callaron. Poco después oyó que su mujer le llamaba, pero no dijo nada. Sus llamadas se hicieron más urgentes y el arrepentimiento apareció en su voz. ¿Puede estar realmente preocupada por él? ¿Después de lo que hizo? ¿Después de lo que dijo? Aún así el relojero permaneció en silencio. Cuando el obrero entró en la habitación, que era poco más que una gigantesca caja de cambios, el relojero lo miró fijamente, pero no se movió. El obrero se asomó a la habitación y llamó a su amante. «¿Está aquí adentro? No ha hecho nada estúpido, ¿verdad?» «No, está bien». El relojero no estaba bien. El obrero se acercó al relojero con la misma cautela que un hombre se acerca a un perro desconocido. «Es tu culpa, ¿sabes?» El relojero, con sus ojos llorosos, sin parpadear, solo respondió mirando fijamente mientras el hombre más joven se acercaba a él. «Una dama tan bonita como esa no puedes tenerla en una jaula, especialmente aquí, en este horrible lugar, y esperar que no se aburra». Fue en ese preciso momento cuando el obrero se interpuso en el camino de los autómatas y el relojero arrancó el pasador que mantenía enrollado al muelle. El poste, desprovisto de una figura de tamaño humano rebosante de pesados engranajes metálicos, corrió por la vía y chocó con la suave carne de la pierna del obrero. El cogido del hueso al estillarse fue más fuerte que los gritos del hombre. La mujer del relojero gritó al oír los gritos de su amante. «¡Ya voy! ¡Ya voy!». El relojero cogió una gran llave inglesa y se acercó a la puerta. Cuando su mujer entró corriendo con los ojos buscando a su amante, el relojero se acercó sigilosamente por detrás de ella y le dio con la llave inglesa en el cráneo. La mujer se despertó horas después, con dolores punzantes en las piernas. Intentó mirar hacia abajo, pero le costaba mover la cabeza. El relojero estaba de pie junto a ella, con su mazo martillando las varillas metálicas de soporte en sus muslos. Su amante ya estaba montada en el poste, listo para sustituir al autómata y bailar cuando llegara la hora. Al igual que el Rathaus Glockenspiel de Múnich, la creación del relojero fue aclamada como un gran logro artístico. Una multitud se reunió en las antes tranquilas calles para ver a los innumerables autómatas de la Unión y los rebeldes dar vueltas y vueltas en una carrera sin fin. Pasaron semanas antes de que alguien se diera cuenta de que algo andaba mal con dos de los autómatas. Su chapalacada se abultaba en lugares extraños y parecía resbaladiza, como si estuviera mojada. Entonces un día la meta cedió y el público, que en ese momento era mayoritariamente infantil, contempló horrorizado cómo dos cadáveres corrían por la pista persiguiéndose y apuñalándose con bayonetas. Dicen que incluso después de que el reloj se detuviera y los amantes descansaran, todos los que vieron el rostro de la esposa fueron perseguidos por visiones de ella corriendo sin cesar por la pista. No tuve que preguntar por qué la aterradora Kerry odiaba la historia del reloj del viudo. Fue ella quien me señaló cómo las historias de fantasmas se utilizaban frecuentemente como una forma de control social. Aquí había otra historia en la que una mujer infiel era condenada a muerte por un marido enfadado, y lo que era más cruel, también se castigaba a los niños cuyo único delito era haber visto el cadáver de la mujer infiel, un cadáver que el marido enfurecido ponía en exhibición. Me moría de ganas de contárselo a Lina. No tenía ninguna clase con ella, pero almorzábamos en el mismo periodo. Alina estaba sentada en una mesa con sus amigas. Normalmente habría sido intimidante acercarse a una mesa de chicas, la mayoría de las cuales eran guapas,
y estaban tonificadas tras años de fútbol, hockey sobre hierba y atletismo. Pero por la forma en la que Alina estaba sentada con su bandeja en el regazo, con la silla apartada de la mesa, me di cuenta que lo único que quería era una excusa para irse. Se nos permitiría almorzar afuera, pero nadie lo hacía durante el invierno. Nos miraban raro cuando abríamos las puertas y salíamos a la hierba amarillenta. Llevaba horas deseando contarle a Alina la historia del reloj del viudo, pero ahora que estaba a solas con ella, dudé en lanzarle directamente: ¿estás bien? Alina se movió incómoda. Sí, pero... bueno, últimamente no me va muy bien con las multitudes, especialmente cuando estoy comiendo. Estábamos acurrucados en la esquina de la puerta, tratando de usar el edificio para bloquear el viento. Me puse nervioso cuando extendí la mano para frotar su brazo en lo que esperaba que fuera un gesto comprensivo y tranquilizador. No se inmutó ni se apartó, sino que se quedó mirando mi mano durante un largo segundo antes de susurrar: gracias. Empecé a contar la historia exactamente como me la había contado Kerry, pero apenas había empezado cuando el interruptor se activó en la cabeza de Alina y recordó dónde la había escuchado antes. Los campamentos de East Bottom. Casi todo el mundo en nuestra ciudad iba en un campamento de verano. Allí, cuando éramos niños, estábamos solo a 15 minutos de Nashua. Uno de los monitores había sido Kerry Young, y le encantaba contar historias de fantasmas a los campistas más jóvenes. Le encantaba que los niños estuvieran demasiado asustados para dormir y mantuvieran a sus compañeros de cabaña despiertos toda la noche. Por un segundo olvidé por qué estábamos tratando de localizar esta historia y me perdí en viejos recuerdos del campamento, pero Alina no lo hizo. ¿Crees que tiene algo que ver con la razón por la que se suicidó? Su voz era firme, pero me miró fijamente con los ojos y pude ver lo desesperada que estaba porque dijera que sí. Desesperada por creer que no era su culpa. Creo que sufría depresión. El labio de Alina tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas. La abracé. Escúchame, tú no lo mataste. Alina agarró el cuello de mi camisa de franela y enterró su cabeza contra mi pecho. Me quedé allí abrazándola mientras ella lloraba. Los dos llegamos tarde a la 5ª hora. Al final de la jornada, Fletch me esperaba en el aparcamiento. Ya había encendido su coche y puesto la calefacción a tope. Aún así, estábamos a medio camino de casa antes de que hiciera el suficiente calor para abrirme la chaqueta. Se quedó mirando por la ventana. Amigo, ¿qué pasa entre tú y Alina? Me giré para mirarle. Tenía la mandíbula desencajada y por primera vez en nuestras vidas, Fletch me recordaba a su duro padre. Realmente no quería contestarle. Me preguntó por una historia de fantasmas. La única respuesta de Fletch fue dejar que sus ojos se desviaran de la carretera. Estudió mi cara durante un largo momento antes de decirle finalmente: ¿cuál? El reloj del viudo, es el que... Ya sé cuál es. Fue apenas un susurro. ¿Tienes prisa por llegar a casa? No. Bien. Fletch se apartó a un lado de la carretera. Tomó un aire estremecedor, dio 2 puñetazos al volante y empezó a berrear. Lo dejó salir. Todo lo que había estado conteniendo en la escuela, todo lo que había estado conteniendo con su padre, todo. Alina había estado triste, Fletch estaba purgándolo. Durante los días que siguieron al suicidio de Rod, ver a la gente derrumbarse de esta manera era común, y continuaba durante más tiempo en las sesiones de asesoramiento de la mañana. Pero en algún momento, la gente volvía a ponerse en guardia. Lo que habían sido emociones apropiadas un día, volvían a ser tabú el siguiente, y para gente como Fletch, no estaban preparados para estar en un espacio emocional de nuevo. Una vez que había sacado la mayor parte, empezamos a hablar de verdad. Sé que es injusto, dijo. Sé que no es, quiero decir, ella siempre trató de ser amable, pero lo siento, simplemente la odio, carajo. No culpaba a Fletch exactamente por cómo se sentía. Nate era un buen tipo. Sabía que Alina no estaba obligada a corresponder a los sentimientos de Rod simplemente porque fuera amable con ella. Pero había visto arder a su amigo vivo o muerto durante 4 horas, y una parte de él se preguntaba si habría seguido ocurriendo si Alina hubiera dado una oportunidad a Rob. Es demasiada presión para alguien, decía. Lo sé. Recordé a Fletch todo lo que nos habían dicho los consejeros, que sentirse triste cuando te han rechazado es un comportamiento natural, normal, un comportamiento saludable. Debes sentirte triste cada vez que alguien no corresponde a tus sentimientos. Es triste, pero aunque siempre hay algo que hace que una persona decida que quiere suicidarse, ahora y no mañana,
o la semana pasada, no es la gota que colma el vaso, sino todo el peso que vino antes, la enfermedad mental subyacente. Fletch se miró las manos. Sí, no había convicción en su voz. Fletch se subió la camiseta a la cara y se limpió las últimas lágrimas. Luego arrancó el coche y nos pusimos en marcha, conduciendo en silencio. Después de unos minutos, Fletch volvió a hablar. Creo que lo ha encontrado. ¿Qué? El reloj del viudo. Fue mi turno de mirar fijamente a Nate. Eso es imposible. ¿Quieres leerla? ¿La nota que me dejó? En el periodo de tiempo transcurrido entre el final de la Guerra Civil y el comienzo de los años 20, la población de Boston, Massachusetts, se triplicó con creces. De hecho, en la década de 1920, había más personas viviendo en Boston que en la actualidad. Esto supuso una gran presión sobre los recursos de la ciudad, especialmente sobre el agua potable. Para resolver el problema del agua, la Commonwealth de Massachusetts emprendió una serie de proyectos de obras públicas para redirigir los ríos y crear embalses, el mayor de los cuales era el embalse de Quabbin, en el valle del río Swift, al este de Massachusetts. Quabbin cubre casi 40 millas cuadradas y cuenta con unas impresionantes 180 millas de la costa. La creación del Quabbin supuso la inundación de gran parte del valle del río Swift, en el que se encontraban 4 ciudades: Dan al noroeste y Prescott en el noreste, con Greenwich entre ellas y Enfield en el suroeste. Enfield, donde supuestamente se construyó el reloj del viudo, se encuentra ahora sumergido en su mayor parte por 412.000 millones de galones de agua. ¿Cómo se supone que Robert Keenan pudo haber encontrado algo allí? Que habría que encontrar 60 años y una inundación después del hecho. Y no es porque el valle del río Swift se inundara de la noche a la mañana. La gente había tenido años para trasladar sus casas y reubicarse fuera de la zona de inundación. ¿Por qué iban a dejar atrás un edificio entero? Y si estaba allí, ¿no sería una torre de reloj asomado desde el agua lo que llamaría la atención? Nunca me sentí cómodo en la casa de Fletch. El primer piso parecía un museo. El señor Fletch era estricto, pero era la señora Fletcher la que quería que su casa pareciera siempre en la portada de una revista de decoración. Llámame loco, pero ¿qué sentido tiene tener una casa en la que le tienes miedo de vivir? La habitación de Fletch, en cambio, tenía un problema contrario. La primera vez que vine, ante la desistencia de la señora Fletcher, tuve que quitarme los zapatos para subir las escaleras y luego volver a ponérmelos en la habitación de Nate, porque él estaba seguro de que habían cristales rotos en alguna parte. Como puedes imaginar, Nathan Fletcher y su madre se peleaban bastante. Fletch señaló su cama y yo me situé en la esquina de la misma con menos ropa sucia. Las pocas posesiones preciadas que tenía, Fletch las guardaba en el cajón interior derecho de su escritorio, pero no era ahí donde sacaba la carta de Rob. No, la carta la guardaba metida en un libro encima de su mesita de noche. Se me ocurrió que debía estar leyéndola a menudo. La invasión de privacidad que sentí cuando leí la carta a Lina no fue nada comparada con la lectura de la de Fletch. Mientras se sentaba a mi lado, la carta era exponencialmente más personal. Rob estaba expuesto en la página. Al leerla, me sentí como si lo hubiera visto desnudo. Mientras que la carta que Rob le dio a Lina revelaba un poco sobre él y casi nada sobre ella, esta carta revelaba mucho sobre Rob y sobre Fletch. Fletch y Rob se habían unido cuando Rob era nuevo y Fletch estaba pasando por su fase de torpeza. Al parecer, me había equivocado al decir que Fletch no se deprimía cada vez que decía algo incorrecto. Cálido, divertido y confiado con sus amigos, hubo años en los que Fletch tenía miedo de hablar en público. Tal vez no me di cuenta porque era mayor y yo lo admiraba, o tal vez estaba demasiado absorto en mis propias inseguridades como para darme cuenta de que los demás tenían las suyas. En cualquier caso, era una novedad para mí. La nota de Rob a Lina había expresado cierto sentimiento de culpa por haber dejado a todo el mundo atrás, para lidiar con las consecuencias de su muerte, pero en la carta que le integró a Fletch, el sentimiento de culpa que articulaba era por haber vivido. Se disculpó profundamente por haber sido una carga, se describió a sí mismo alternativamente como un bebé y una sanguijuela.
un drenaje para cualquiera lo suficientemente tonto como para acercarse demasiado a él. Y aunque sabía que nadie lo vería como él, Rob veía el suicidio como un acto de caridad. Se estaba deshaciendo de sus amigos y su familia. A pesar de mi incomodidad al leer una carta tan personal, devoré cada palabra. Consumí la carta, esperando tras cada línea que la siguiente me iluminara por fin lo que Robert Keenan tenía que ver con el reloj del viudo. Y finalmente, escondido entre una lista de sus razones por las que iba a seguir adelante, estaba lo que había estado buscando. Pronto me reuniré a ellos, mirando su cara mientras corre la carrera sin fin. Levanté la vista, decepcionado y molesto por lo poco que Rob había escrito sobre el reloj del viudo, para encontrarme a Fletch meciéndose de un lado a otro en su silla. Me hizo sentir como un pedazo de mierda. Dijiste que pensaba que lo había encontrado. ¿Sí? ¿Cómo? Nathan Fletcher me miró con los ojos llorosos y me lo contó todo. La medicación de Rob tenía su depresión casi controlada desde hacía casi 3 años. Todavía tenía ataques, pero eran menos frecuentes y menos graves que antes. Además de su mejor disposición, Rob también dormía mejor, comía más y su energía había aumentado, pero nunca fue exactamente feliz. Eso es algo que la mayoría de la gente no entiende sobre la depresión. No es un estado de ánimo, es un trastorno. Tener los síntomas de su trastorno bajo control no hizo que Rob fuera feliz, sino que estuviera deprimido. Rob seguía luchando por encajar y disfrutar de la vida. Seguía siendo impopular, seguía siendo incomprendido. Una de las pocas cosas que Robert Keenan disfrutaba realmente era correr. Le gustaba especialmente el cross country. Si tuviera que adivinar qué atractivo tenía la carrera de larga distancia para Rob, diría que para alguien que siempre se sentía más solo entre la multitud, debía ser un alivio estar realmente solo. Solo él, el bosque y la siguiente milla. Y el avance de Quabbin ofrecía muchos próximos kilómetros. Rob había explorado sus senderos desde que era un niño. Cuando vivía en Asher, su familia solía visitar el Quabbin los fines de semana. Iban de excursión o de picnic. De vez en cuando, el señor Keenan llevaba a sus 2 hijos a pescar. Cuando era un adolescente, Rob buscaba cualquier excusa para ir allí. Y simplemente ir, con un pie delante del otro, hasta el atardecer, cuando los visitantes tenían que marcharse. Ese verano, el de 1999, Rod se inventó un montón de excusas para visitar el Quabbin. Por tercera vez se había armado de valor para decirle a Lina Alimet lo que sentía por ella, y por tercera vez había sido reprendido. Esta vez con un poco menos de suavidad que antes. A Rob le dio la impresión de que el amor de su vida lo encontraba espeluznante. Correr era lo único que le hacía olvidar esto. Los Fletcher tenían 3 hijos. El mayor, Samuel, había estudiado en la UMass y tras graduarse encontró trabajo en el departamento de informática de la universidad. Fletch visitaba a su hermano a menudo y siempre que lo hacía, Rob le llevaba a Quabbin. Normalmente Fletch lo dejaba por la mañana y Rob era recogido por la familia que aún tenía en Asher. O llamaba al hermano de Fletch desde el centro de visitantes del extremo sur de la presa de Windsor y Fletch venía a buscarlo. Una vez Rob había perdido la noción del tiempo y se encontró, después de la puesta de sol, a kilómetros del centro de visitantes. Fue entonces cuando lo oyó por primera vez. Las campanas que daban la hora eran apenas perceptibles, como si hubieran viajado una gran distancia, y tenía una extraña cualidad amortiguada que las hacía sonar suaves y profundas. Rob dejó de correr, escuchó, se olvidó de Lina, se olvidó de contactar con Fletch, se olvidó de que estaba a 1 hora de camino de las personas más cercanas que conocía. Se paró en el bosque y se volvió hacia el viento para escuchar este hermoso sonido. Si se parecía a mí cuando lo escuché por primera vez, le invadió una sensación física, una sensación como de meterse bajo una manta caliente en una noche fría. Entonces desaparecieron. Rod se encontró una vez más en el oscuro bosque sin saber cómo volver a casa. Hay un parque de caravanas, algo inusual en Massachusetts, a un par de kilómetros al suroeste del centro de visitantes. Rod tuvo la suerte de ser recogido en la carretera por uno de sus residentes. Probablemente tenía unos 40 años, pero parecía que rozaba los 60.
Fumaba continuamente y fue el que habló a Rob de lo que llamaba la aguja en el bosque. Para él, la aguja en el bosque no era una historia de fantasmas simplemente, era un hecho de la vida, y como las curvas ciegas y los sumilleros, uno que era mejor evitar. No tenía un relato propio de primera mano, pero había oído muchas historias. Sabía que algunos de los chicos de su parque de caravanas disfrutaban emborrachándose, drogándose y meando en el embalse a altas horas de la noche. Les emocionaba la idea que en algún momento o en algún lugar de Boston, algún licenciado de Harvard estuviera bebiendo su orina. De vez en cuando, alguno de los chicos volvía a su caravana, inquieto por haber escuchado la inquietante belleza de las campanas. El embalse de Quabbin está salpicado de islas. El hombre le dijo que la fuente de las campanas está en una de ellas, una isla junto al norte de donde la antigua carretera de Ward Enfield se convertía en Quabbin Hill. En algún lugar, escondido entre los árboles salvajes de la isla, sobresale del suelo del pico una vieja aguja, del tipo que se puede ver de la cima desde una iglesia. De vez en cuando, alguien iba a buscarla y nunca regresaba. Se rumorea que en 1996, John Wilkins y su prima Anna lo encontraron, pero solo John regresó. Se suicidó un mes después. Desde entonces, las madres del parque vigilan muy de cerca a sus hijos. Rob no creía realmente en nada de eso. No era como yo. La aguja no era una búsqueda espiritual. No estaba tratando de aferrarse a los últimos retazos de su fe. Solo quería escuchar ese sonido nuevo, oír las campanas cuando dieran la hora, tener esa sensación de calidez y seguridad que lo invadía. En las semanas siguientes, Rob no pensó en nada más que el sonido de las campanas. Fletch pensó que estaba adornando el incidente, dejándose llevar por su memoria, pero Rob se mantuvo firme en que era el sonido más hermoso que había escuchado. Insistió en que algo en las viejas campanas, o en el viento que llevaba el atañido a través del bosque, o en la acústica de la roca y la tierra, era algo que la aguja solo le podía otorgar, una cualidad etérea. Estaba decidido a encontrar la aguja. Rod comenzó a investigar sobre el Quabit y no tardó en darse cuenta de la conexión entre la aguja y el reloj del viudo. Descartó la historia de fantasmas, pero le entusiasmó que un maestro artesano hubiera vivido en Enfield y hubiera invertido su fortuna en la construcción de una torre reloj con campanas y carrillones. Fletch era escéptico. Si Rob había escuchado algo, debía venir de otro lugar, de un pueblo vecino, de una iglesia propiamente dicha. Las campanas de las torres pesan cientos, si no miles de kilos. ¿Qué las haría sonar? ¿El viento? Se necesitaría un huracán entero. Pero Rod no se inmutó. Iba a encontrar la aguja en el bosque, iba a escuchar las campanas de nuevo, y Fletch no vio el daño en dejarlo intentar. Una semana antes de que comenzaran las clases, Fletch partió hacia Hampshire, con Rob a cuestas. Los dos pasaron la tarde con Sam y sus amigos, antes de cortar alrededor de las 10:04 y dirigirse por la ruta 9, hasta llegar a la carretera de Old Ware Enfield. Aparcaron el coche cerca del parque de caravanas y recorrieron a pie los 3 kilómetros que separan Old Ware de la orilla del embalse más cercano a las islas, una de las cuales, según Rob, albergaba la aguja en el bosque. Como cada uno llevaba un traje de baño bajo la ropa, simplemente se desnudaron, guardaron sus cosas y se metieron en el agua. La isla más cercana estaba a unos 200 metros a la orilla, y Fletch, que nunca fue un buen nadador, se dio cuenta rápidamente que no podían llegar hasta allí. Después de una breve discusión, mientras se movía en el agua, Fletch dio la vuelta y Rob siguió solo. Había acordado que Fletch se reuniera con Rob en la ruta 9 a las 4 de la mañana. Fletch estaba sentado en el maletero de su coche durante 4 horas, aplastando mosquitos y escuchando las ranas y los grillos. Al principio estaba preocupado por Rob, luego se enfadó porque se había ido y luego volvió a preocuparse. Fletch puso la alarma en su reloj sobre la 1:30. Se tumbó en el asiento trasero y se quedó dormido, deseando estar bebiendo en casa de su hermano. Fletch se despertó cuando la puerta del lado del pasajero se abrió de golpe. Rob entró de un salto y cerró la puerta de golpe. ¡Conduce! ¡Conduce! Fletch se metió en el asiento delantero, suponiendo que la policía o un funcionario del parque les perseguía. Aceleró el motor y salió del parque de caravanas.
Fletch ya estaba de vuelta en la ruta 9 antes de echar una mirada a su amigo. Rob estaba asustado. ¿Qué te pasó? Rob no dijo nada, solo se esforzó por recuperar el aliento mientras miraba hacia el embalse. La adrenalina de Rob se esfumó mientras Fletch conducía. Para cuando llegaron al apartamento de Sam, Rob estaba prácticamente catatónico. Me llevó semanas sacárselo, dijo Fletch, pero vio algo ahí abajo. ¿Encontró la aguja?, pregunté. Fletch asintió. Entró. Muchísimas gracias por ver este video. Les ha hablado Bishop y les desea muy buen día, quizás tarde o por si acaso noche.